Buenas, buenas. Bienvenidos al beta astral de la luna nueva en Piscis. Hoy descienden las 4 compuertas de la represa del Guri para conectarnos con nuestras emociones, con nuestra divinidad, con ese lado más sabio, más profundo, más difícil de comprender con la mente y necesariamente nos toca experimentar la energía pisciana desde la conexión con nuestras emociones. No hay otra manera de hacerlo. La mente no tiene la llave para... Podemos ponerle palabras, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy, a esas emociones que están clásicamente asociadas a Piscis, pero para poder comprender, para poder aprender con H, esa sabiduría del último signo del zodíaco, necesitamos abrir el corazón y sentir, ¿no? No podemos racionalizar solamente, ya aquí entramos en pleno en el océano de la conciencia. Entonces, bueno, tuvimos esta luna nueva esta mañana en el grado 1 de Piscis. Y esta luna tiene una característica muy interesante, que es que se está dando en conjunción a Saturno. Saturno está terminando su recorrido por Acuario, donde ha estado desde diciembre del 2020. Y desde entonces ese Saturno nos ha hecho comprometernos un poco más con nuestra autenticidad, con nuestro autoconocimiento, con nuestro trabajo en equipo, nuestro trabajo de tribu. También ese Saturno en Acuario nos ha dejado otras maneras de conectarnos con la productividad, de conectarnos con el trabajo, ¿no? Porque ahí está el teletrabajo. Acuario es el signo de la tecnología, de la innovación, y Saturno allí lo que ha hecho es mostrarnos que podemos construir, que podemos hacer estructuras productivas mucho más livianas, mucho más innovadoras, mucho más auténticas, que se parezcan más a nosotros. Valeria, que está viendo el beta astral desde su clase en la universidad, por eso me estoy riendo. Bueno, ayer tuvimos una beta class súper bonita en la que estuvimos desmenuzando esta luna, y bueno, voy un poco a repasar lo que compartí anoche en clase y aportar también otros elementos que son interesantes que acompañan esta lunación, para que ustedes observen esta energía en su vida y vean de qué manera esto está resonando con ustedes. Respecto a esta conjunción entre Saturno con la luna nueva, es como que si ese Saturno nos estuviera dando un respaldo a que entremos un poco más profundo en nuestros sueños, en nuestra conexión emocional, en nuestra relación con nuestra divinidad, en esa parte que a veces tememos porque vivimos en una cultura que no valida el sentir. Recordemos que, bueno, estamos en una etapa de transición, ¿no? Dándonos cuenta de lo muy tóxico que está siendo el patriarcado para todos. Y en esa transición que estamos todos viviendo, estamos abriéndole un espacio y dándole mayor importancia a la atención de nuestro mundo emocional y de nuestra salud emocional. Esta luna ocurre en el grado 1 de Piscis, y el 8 de marzo Saturno va a entrar a Piscis, después de 30 años, que fue la última vez que estuvo ese Saturno allí. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que esta luna de alguna manera es la precuela, es la preparación, es la semilla que estamos sembrando con ese compromiso emocional que vamos a tener que hacer sí o sí a partir de la entrada de Saturno en ese signo. Saturno, por donde pasa, nos compromete, nos exige que construyamos, nos exige que revisemos si lo que está construido en esa energía, en nuestra carta astral y en nuestra vida, es sólido.
También Piscis es el último signo del zodíaco, entonces también eso nos habla de unas estructuras que ya están caducas, que son las que hemos estado revisando desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia, y que ya finalmente es como que si fuéramos a lanzar ese edificio en el mar y se lo fuera a comer todo el salitre, ¿no? Entonces todo lo que ya nosotros sabemos que, bueno, que ya no puede sostenerse, con este tránsito de Saturno en Piscis probablemente ya se va a terminar de disolver para que podamos abrir una nueva estructura después cuando Saturno entre en Aries, que va a ser un momento bien relevante porque en ese momento también va a entrar Neptuno. Entonces vamos a tener ahí casi que una construcción súper nueva de la realidad. Pero antes tenemos que pasar por este periodo en el que ya finalmente dejamos morir esas viejas estructuras y también aprovechamos para construir hábitos, para hacer espacio a la atención de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo espiritual, en nuestra rutina, en nuestra vida diaria. Y ojalá que lo hagamos con esa conciencia, porque si no, Saturno, que es un maestro bastante severo, nos los va a exigir. ¿Eso qué significa? Que ya probablemente todos nosotros estamos identificando que necesitamos invertir más tiempo en nuestra salud emocional, que necesitamos probablemente iniciar una rutina de introspección, de meditación, de terapia, de ver de dónde viene nuestra ansiedad, de ver cuál es el origen de nuestra depresión, de ir un poco más profundo en nosotros mismos. Ese Saturno nos va a ayudar a que nos podamos comprometer con esa introspección y a que nos ordenemos emocionalmente. Entonces, si lo hacemos proactivamente y esta luna nos puede ayudar a sembrar esa semilla, a firmar ese compromiso, entonces el proceso probablemente va a ser mucho más amable y mucho más, menos desafiante. ¿Por qué? Porque si nos hacemos los locos, y ahí quiero hablar de la energía baja de Piscis, probablemente ese Saturno nos va a obligar a experimentar esas emociones, nos guste o no. Normalmente, ¿qué es lo que hace la vida para obligarnos a conectar? Bueno, nos zarandea a través de un evento que nos moviliza emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo cuando mi gran ruptura vital, que fue el divorcio y la migración, justamente yo esos dos eventos los viví un año en el que fui ascendente Piscis. Y fue muy interesante porque la primera mitad de ese año estuve absolutamente en Coletolandia, aceptando que tenía un súper duelo entre pecho y espalda, que no era ni siquiera el duelo del divorcio ni de la migración, sino todas esas pérdidas que estaban debajo y que me llevaron hacia las pérdidas originales que he estado todos estos años trabajando, desde el 2018 cuando pasó eso, para poder conocerme realmente, no desde ese ego que estaba súper mega instalado en mi vida y que era el que manejaba y el que tomaba las decisiones de mi vida en ese momento, sino para conectar mucho más con esa parte vulnerable, con ese lugar de sensibilidad, con ese lugar más auténtico de mi ser, al que no podía llegar mi ego sabelotodo, todopoderoso, de quien nunca había perdido nada. Fue justamente la pérdida la que me dio la llave para entrar en esas emociones y poder empezar a conocerme de verdad, profundamente, y además en la totalidad de lo que yo soy. Porque esa es otra cosa que nos entrega Piscis. Piscis es la unidad, la energía de la totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estamos polarizados hacia lo que nos gusta de nosotros, ¿no? Entonces,
en mi caso yo soy Sagitario, soy ascendente Acuario, entonces me encanta hacer, me encanta crear, me encanta pensar, me gusta mucho intelectualizar las cosas, pero estaba dejando de lado una parte de mí esencial que era toda la parte emocional. Entonces, cuando pude incorporar esa inteligencia y la pude empezar a respetar, porque además la desprecié toda mi vida, porque fui enseñada y fui educada para subestimar el mundo de las emociones y para asociarlas con fragilidad. Entonces, cuando yo me di cuenta de que estar triste no me hacía una perdedora, sino que me hacía humana, que me hacía bajar mi cabeza, que me daba humildad, que me daba la posibilidad no solamente de sentirme yo, sino de verdad sentir al otro y no estar solamente viviendo en función de mi propio plan, sino poder conectar con el otro y verdaderamente hacer ese intercambio energético que al final es la vida. Entonces, en ese momento fue que en verdad yo siento que yo empecé a vivir de verdad, ¿no? Entonces, esa es un poco la invitación que nos hace esta luna en Piscis, que es esa parte de nosotros que nos conecta con la nada que somos, ¿no? Porque Piscis es la disolución de todas nuestras identidades. Entonces, es en la tristeza, es en el dolor, en donde o en la enfermedad, por ejemplo, en ese lugar donde somos más vulnerables, en el duelo, ahí es donde recordamos que no somos nada y tenemos razón, y qué bueno que no seamos nada, porque entonces allí podemos conectar, podemos conocer a Dios, podemos permitir que sucedan los milagros, podemos dejarnos ayudar, podemos pedir ayuda, podemos entender la vida como en otros niveles que no son solo los del plano terrenal. Voy a leer a Amanda. Mari, ¿recuerda si en 2018 pasó algo en particular en el cielo que propició ese tipo de situaciones que impulsaron el ir hacia adentro? En 2018 murió mi papá y comenzó un trabajo interno fundamental. Bueno, uno de los eventos más importantes de 2018 fue la entrada de Urano en Tauro. Si no me equivoco, tu papá era Tauro. Entonces, bueno, claro, esa entrada de Urano en Tauro propició el cambio de valores que es parte del contexto de lo que estamos viviendo y parte de un poco lo que está pasando con esta luna nueva de hoy tiene que ver también con aceptar la caída y la muerte de un viejo sistema muy antiguo, porque recordemos que Plutón está en Capricornio en el último grado, en el grado 29. Entonces eso representa el cierre de una súper transformación mega profunda que hemos estado viviendo desde el año 2008 en nuestra zona Capricornio de nuestra carta astral y que tiene que ver con todo lo que para nosotros era éxito, todo lo que para nosotros era prestigio, realización. Entonces, tu título universitario, tu matrimonio de no sé cuántos años, tu prestigio, lo que construiste económicamente y de repente se devaluó, se vino a menos, tuviste que emigrar, tu cambio vocacional, todo eso se lo está llevando Plutón en el último grado de Capricornio, que va a tener una breve incursión en Acuario este año. Esa transformación va a continuar, pero ya estamos entrando en otra frecuencia, estamos entrando en otra conciencia de lo que es valioso y por eso esto te conecta, Amanda, con el proceso de 2018 de Urano en Tauro, porque claro, desde ese año todos hemos estado cambiando lo que valoramos, hemos estado cambiando nuestra relación con el dinero, con nuestros talentos, con lo que es importante para nosotros, la simplificación. Poniendo tu propio ejemplo, Amanda, de las reflexiones que estabas haciendo en estos días. Amanda es periodista y recién acaba de ir a hacer una cobertura en Turquía. Y ella, una de las reflexiones que compartía en estos días era cómo damos por sentado las cosas que tenemos en el día a día. Y, por supuesto, ver personas que se les cae su casa, y ahí está simbólicamente todo lo que está pasando con Saturno entrando en Piscis en unos días y Plutón en los últimos grados de Capricornio, que es el signo de las estructuras.
tal cual, un poco estamos todos así, ¿no? Un poco desamparados porque esa estructura que nos dio columna, que nos dio seguridad en otro momento, se está viniendo abajo y ya no hay manera de ponerle tape o de resarcir o de salvar esa estructura. Entonces tenemos que dejarla caer, tenemos que aceptar que esa estructura ha muerto para poder abrir ese espacio de vacío que es Piscis para que surja lo nuevo, ¿no? Para que pueda suceder el milagro, para que pueda suceder la revelación, para que el amor nos pueda guiar hacia eso nuevo que vamos a construir. Y por eso siento yo que Saturno está al lado de la luna nueva, porque Saturno en Acuario nos está diciendo, tenemos todos como humanidad que hacerlo diferente, tenemos que hacerlo de una manera innovadora. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, en conexión con el amor, en conexión con nuestra divinidad, escuchándonos, sintiéndonos, empatizando realmente con los demás, pero no desde el querer salvar al otro, que es energía baja de Piscis, sino desde el sentirme yo. Si yo abro ese espacio de introspección y de vulnerabilidad conmigo misma, entonces puedo empezar realmente a sentir al otro y a tener auténtica empatía y generosidad con sus procesos, ¿no? Y ahí es donde está el somos uno. Entonces, por eso me parece tan relevante esta luna nueva, que además es la última del año astrológico que nos prepara ya para el nuevo comienzo que viene con el mes Aries. Entonces, bueno, dos cosas más respecto a Piscis que quería decirles, que una de las razones por las que se nos hace tan complicada esta energía es porque Piscis es una energía muy demandante a nivel emocional. Las personas, los que son Piscis de Sol o tienen luna en Piscis o son ascendente Piscis, saben que necesitan recargarse, necesitan descansar mucho, porque se conectan tanto con la energía de los ambientes, de las personas. Yo, por ejemplo, mi aquelarre de los miércoles es súper pisciano, casi todas o tienen sol en casa 12 o son Piscis de Sol o son Piscis de ascendente, etc. Ellas se quedan después de las clases muy movidas, ¿no? Entonces, bueno, eso nos habla de que, claro, es gente que de alguna manera es como que tiene un cuerpo, su cuerpo es más amplio porque están más en contacto con sus otros cuerpos, el emocional, el energético, etc. Valen, que cumplió años ayer, feliz cumple Valen, es una de las que le pasa eso, ¿no? Que se queda muy conectada con la energía de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que sentir cansa. Y por eso bloqueamos el sentir, porque en un mundo en donde tenemos que ser hiperproductivos, no, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en duelo, era como que ladilla esta tristeza que no me deja producir, ¿no? Entonces sí, pero resulta que más bien resistirnos al sentir nos bloquea y entonces el cuerpo, que es el otro extremo de Piscis, que es Virgo, nos obliga, ¿no? Entonces, no vas a sentir, te vas a enfermar. En lo que paras, bueno, te va a dar el yello porque entonces resulta que tiene que brotar todo ese mundo emocional que tú estás bloqueando. Otra cosa que es demasiado importante con este tema de la energía de Piscis es que nos da miedo escucharnos y sentirnos. Porque ¿qué pasa? Que el sentir es una inteligencia que abarca mucho más que la inteligencia racional. Y ahí es donde está la intuición. Entonces, cuando sentimos, tenemos que escucharnos. Y cuando nos escuchamos, tenemos que escuchar las verdades que tenemos para decirnos. Y muchas veces esas verdades son dolorosas, ¿no? Son darnos cuenta de un trauma, de una herida que no hemos sanado, de una situación que tenemos que cambiar, de una decisión que tenemos que tomar, de una persona que nos hace daño, de una relación de la que tenemos que salir, de un trabajo que tenemos que dejar, etc. Entonces, por eso muchas veces evitamos entrar en esta cuevita oscura para no tener que tener las conversaciones incómodas con nosotros mismos. Pero es un autogol. ¿Por qué? Porque entonces resulta que de alguna manera la vida nos va a obligar a ver esas emociones, nos guste o no. Y claro, ahí obligado, pues probablemente va a ser mucho más difícil de digerir.
Dice Ariana, que es ascendente de Piscis, yeah baby, descansar porque nos agotamos de la gente. Es muy importante. Todos tenemos un lado Piscis en nuestra vida. Podemos ver en nuestra carta astral dónde está para saber, bueno, dónde es ese espacio que necesitamos más introspección y recarga. Dice Carla Tofano, que también es Piscis, cumpleaños el miércoles. No solo necesitamos descansar y dormir, sino ir... nos cuesta muchas horas despertar al día. Esto lo leí raro, creo que lo entendí piscianamente, ¿no? Pero yo me paro y necesito horas para salir de la esfera onírica, ya te entendí. Ok, entonces claro, es ir saliendo como de ese mundo de los sueños. Piscis rige los sueños, entonces tenernos paciencia también en ese sentido. Y recordemos que cuando el sol está pasando por un signo, es como que todos estamos conectados con esa energía en este momento. Entonces, este mes que vamos a tener el sol en Piscis, todos probablemente vamos a estar más lentos, más introspectivos, más sensibles, pero también tenemos mucho más acceso a la magia, ¿no? Nos pasan cosas mágicas si estamos dispuestos a entrar en juego con esa energía onírica, con esa energía que tiene que ver con el sentir. Les cuento una cosa rapidita. A mí bueno, saben que estamos en la recta final de la antiagenda. Yo, bueno, estoy bastante tensa porque este proceso es muy nuevo para mí e implica un montón de cosas que no estoy habituada a hacer en mi vida productiva habitual, y además, bueno, este es casi que mi primer libro, ¿no? Porque al final la agenda terminó siendo un libro. Y ustedes saben que en diciembre hice como un comité, ¿no?, de deidades, de divinidades que están apadrinando mis proyectos, mi antiagenda. Entonces, nuestra antiagenda. Entonces, Julio Cortázar está en ese comité. Ustedes saben que a mí me dicen maga porque yo en los años 1600, cuando existía el BlackBerry Messenger y el Messenger de Hotmail, yo leí Rayuela de Cortázar y me enamoré de la maga, y desde entonces me hice llamar la maga, sin saber que lo importante que iba a ser ese nickname en mi vida futura. Y resulta que el viernes, que cumplió años Andreina, quien es la editora de la antiagenda, ella me estaba recordando que ella escribió un poema hace 30 años que terminaba con esa primera frase de Rayuela que dice: encontraría a la maga, ¿no? Que Oliveira, el protagonista, se pregunta esto, ¿no? Y yo venía escuchando esa nota de voz y hablando con ella mientras estaba regresando a mi casa. Bueno, resulta que cuando llego a mi casa me encuentro a mi vecina de enfrente, que nunca la había visto. Yo sabía que ellos eran argentinos, pero nunca me había encontrado con ella. Ellos son una pareja, ¿no? Y nada, venimos subiendo la escalera y cuando voy a abrir la puerta, que estamos ahí en nuestro pasillo, ella me dice: ay, ¿vives aquí? Yo me llamo Lucía. Bueno, resulta que la maga, su verdadero nombre era Lucía. Y claro, yo cierro la puerta, me cago de la risa y después entiendo que esa es una señal, ¿no?, de que vamos bien, porque si Cortázar me está mandando a la maga, que la tengo del otro lado de la puerta, que no la había visto jamás, y justamente cuando estoy en este proceso me pasa esto, pues lo sentí como una señal. Entonces, bueno, esos son el tipo de cosas que nos pueden pasar con la energía pisciana. Pero bueno, para eso tenemos que entrar en el juego, ¿no? En el juego de los milagros, en el juego del sentir, porque ese no es un juego intelectual, fue una cosa que me cayó en el corazón y dije: mira qué bello cómo la divinidad se está comunicando conmigo, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la energía que se habilita cuando está el sol en Piscis, pero tenemos que también bajarle 2, porque si queremos mantener el mismo ritmo, la misma locura, la misma desconexión, entonces más bien lo que vamos a hacer es enfermarnos, vamos a estar agotados y no vamos a disfrutar el proceso y la disponibilidad de esta energía. Ajá, a ver, dice Ariana: sentir la tristeza y la rabia es súper productivo para la creación. Bueno, y para la salud, porque entonces cuando no sentimos esas emociones,
de alguna manera el cuerpo nos las hace vivir, porque es que eso, la gente cree que reprime y eso se evapora, ¿no? Eso lo guardas y luego el cuerpo te lo hace experimentar porque lo pusiste en sombra. Dice Samantha, yo anoche tuve un sueño tan revelador y profundo, estaba muy presente Saturno. Fue bastante desagradable el sueño, pero agradecida de esos regalos que vinieron a mí de esa forma sutil que es el sueño. Bueno, buenísimo, y ver qué es lo que te está mostrando ese sueño. Porque además algo de lo que nos está mostrando Saturno es hazte responsable. Muy bonito el sueño, pero hazte responsable. Entonces eso también tenerlo presente. Dice Andreina, yo justo hoy enferma pensando en lo que tengo que hacer. Ajá, yo estoy muy fantasiosa, por Dios. Bueno, pero está entrando el sol en Piscis, relájense. Ajá. Dice Nicole, en estos días he estado más introspectivo y justamente se me alineó todo para tener más tiempo de descanso. Perfecto. Sí, es que cuando cooperamos la vida nos ayuda. Qué bello es ver. Las señales están siempre, solo verlas y sentirlas. Es así. Dice Capu, Saturno, Sol y Luna están sobre mi Mercurio natal. El viernes operan a mi compañero y he tenido pensamientos feos. Ando mandando a callar al ego. Ayer estuve trabajando transmutar el miedo en amor. Mira qué interesante. Gracias, Capu, por decir esto. ¿Por qué? Porque justo tenía anotado aquí que cuando, o sea, Piscis, nosotros, ay, qué bonito el amor, el amor incondicional, qué bonita los milagros, qué bonito, o sea, esa es la parte bella de Piscis. Pero Piscis es la unidad y en el mundo de la dualidad, la unidad también es la inseguridad, también es el miedo, también es la rabia, también es la frustración, también es la inseguridad, también es la desconfianza, también. Todo eso es parte del todo, no nada más la parte bella. Entonces, cuando hablamos de sentirlo todo, implica sentirlo todo. Y si tengo miedo, tengo miedo. Y si no veo el conflicto de frente, como dice la lección 333 del curso de milagros, la lección comodín de Andreina, no podemos atravesar el conflicto. O sea, si yo no reconozco que tengo miedo, que estoy insegura, que tengo nervios, etcétera, y no vivo esa emoción en el cuerpo, entonces no hay manera de que yo pueda pasar Boquerón 2 y llegar a la luz y a la conciencia. Si me hago la loca y traigo en la positividad y caigo en la positividad tóxica, eso es evasión y esa es otra energía muy parecida a Piscis, ¿no? Que es, como me da miedo, entonces mejor ni lo veo. Como me da miedo lo que voy a descubrir, entonces ni de vaina voy y me hago una carta astral. Sí, entonces, claro, al final igual lo estamos viviendo, pero lo estamos viviendo en inconsciencia y entonces seguimos tomando decisiones desde eso que está reprimido y que no logramos liberar porque no lo logramos ver, ¿sí? Entonces, creo que es importante, mira, Capu dice, sintiendo en profundidad y enviando esa energía al plexo del corazón, buenísimo, pero justamente siente tu miedo, siéntelo, abrázalo, conviértete en el miedo, tú eres Piscis. Y entonces cuando atravieses eso, ahí vas a poder darte cuenta de que eso es irreal y de que eso era una percepción desde el miedo, pero si no lo experimentamos, de eso no lo podemos intelectualizar. Dice Mayaya, totalmente, 100%. Yo no sabía dónde colocarme para dar la clase de yoga y daba vueltas por el parque y dije, Dios, dame una señal donde veo un pajarito en la grama y allí será, y caminé y allí vi el spot. Buenísimo, eso es una guía que nos puede servir a todos. Si estamos más perdidos que el hijo del Inver en estos días, pide la señal, la batiseñal, ¿no? O sea, dime qué es lo que tengo que hacer. Yo siento que la energía de Piscis también es obedecer, ¿no? O sea, es déjame conectar con mi corazón, déjame respirar, déjame hacer mi práctica meditativa, déjame preguntarme cómo me siento y en función de eso moverme, ¿no? Y tomar la decisión, pero dejarme guiar. Dice Gaby, pasar ese miedo es muy heavy. Sí, por supuesto que sí, pero al final tenemos más miedo al miedo, ¿no? Tenemos miedo de experimentar el miedo. Entonces, no, más bien sentirlo, porque cuando lo sentimos y lo experimentamos en el cuerpo, que para eso lo tenemos, entonces podemos hacer el salto de conciencia. Bueno, me parece que esta luna nueva es una energía súper interesante para empezar a pensar
en espacios para cultivar esa introspección, ese silencio, ¿no? Entonces, eso que te esté llamando, ese curso de meditación que quieres hacer, o esa sadhana que quieres hacer, o ese curso de arte que quieres hacer, o esa terapia que quieres iniciar, o eso que se te ha estado moviendo, porque ya eso tiene que haber estado apareciendo, o eso que te comentaron y que te resonó, es buen momento empezar a dar los pasos para ir en esa dirección. ¿Por qué? Porque, como les digo, Saturno, cuando entra en Piscis, nos va a obligar a comprometernos con eso, con esa parte emocional, devocional y divina de nuestra carta astral. Entonces, les diría que es un buen momento como para pensar en esas actividades que nos pueden ayudar a estructurarnos en la rutina y darle espacio al sentir. ¿Cómo enfrentar el miedo? Sintiéndolo, o sea, en el momento en que sientas miedo, en lugar de escapar de él, de ponerte los audífonos, de comer, de llamar a una amiga, de hacer no, siéntate con tu miedo y siéntelo, más nada, no hagas nada. Eso es experimentar. Carla dice, totalmente, Piscis es obedecer, por eso la gente cree que los piscianos son débiles de carácter. No, los piscianos son súper intuitivos. Estos días es como si un camión me ha pasado por encima. Bueno, ya está. Rendirse. Abrazar el miedo como si fuera tu niña pequeña. Perfecto. Con esas cosas me acuerdo que soy humana. Buenísimo. Sí, o sea, esa es nuestra humanidad. Nuestra humanidad es que tenemos que abrazar que somos duales. Entonces, perdonarnos, esa es otra palabra pisciana, perdonarnos por nuestra conciencia dual, por nuestra inseguridad, por nuestras imperfecciones, por nuestra dualidad. Entonces también es reconocernos humanos y por lo tanto acercarnos a nuestra divinidad. Es súper normal, el sol está muriendo y se apaga la vitalidad. Súper, es que es súper importante esto lo dijo Carla ayer en la beta class y esto es muy importante tenerlo presente. O sea, el sol es la energía vital y cuando está en Piscis está perdiendo energía y por lo tanto nos sentimos más cansados. No se preocupen que abril va a ser bastante rápido, aprovechen para descansar, que se los recomiendo. Otra cosa que creo que es interesante, 2 datos adicionales de la luna nueva, es Júpiter está muy cerca de Quirón. Júpiter está en Aries, Quirón está en Aries. Entonces, mucho de lo que nos puede estar doliendo tiene que ver naturalmente con nuestra identidad, con nuestra sensación de repente de impotencia, con las dudas y las creencias limitantes que tenemos sobre nuestra capacidad para hacer, para emprender. Esto se parece mucho al síndrome del impostor. Entonces, más bien utilicemos esa conciencia de donde estamos. Júpiter es la visión. Entonces, toma conciencia de la herida. Y esta imagen la he estado utilizando estos días mucho, me ha venido un montón. Hagamos como Nemo. O sea, Nemo tenía una aleta lisiada, bueno, pero tú le das con tu aleta lisiada, ¿entiendes? O sea, no vas a esperar que Dios te haga una aleta nueva para darle. ¿Estamos heridos? Sí, estamos heridos, pero entonces en la conciencia de nuestra herida nos podemos expandir, ¿no? Si nos quedamos en la víctima, otra palabra pisciana desde la energía baja, pobrecita yo, es que yo no puedo, es que a mí me pasó esto y que yo estoy traumada. Bueno, sí, hazte cargo de tu herida y avanza con la conciencia de la herida, pero también haciéndote responsable de esa sanación y de darte ahora lo que te quieres dar, ¿no? Porque ahora tú eres el adulto a cargo. Eso es lo que nos diría Saturno. Y finalmente, hay una cuadratura Mercurio-Urano. Mercurio está en Acuario y Urano está en Tauro. Entonces, esa cuadratura siento yo que es como tal cual lo enredados que podemos estar entre que sabemos que tenemos que hacer algo nuevo, pero no sabemos muy bien y entonces tenemos la duda de que si podemos cobrar por eso, pero entonces ¿cómo voy a sostener? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Tal, o sea, entonces ahí más bien aprovechar esta tensión creativa, ¿no? ¿Y qué nos dice Marte, que está en trígono con Mercurio? Marte está en Géminis. Tienes opciones, ¿no? Entonces quitarnos las gringolas que son
nuestra conciencia limitada y abrir un poco el panorama, calmar el pensamiento y en ese calmar el pensamiento, de ver los miedos, de atravesarlos, de experimentarlos y permitir que nuestra mente salga del cortisol y del exceso de actividad, entonces ahí podemos acceder a esa claridad mental que es la que nos va a dar las soluciones, los caminos alternos. Entonces ese es un poco como yo veo esta combinación de energías y también de nuevo rendirnos y darnos cuenta de que como lo hemos hecho hasta ahora o como era antes no va a volver a ser. Entonces abrirnos a hacerlo diferente que siempre hablamos, ¿vale? Dice Rosa, que también es Piscis, por primera vez siento la necesidad de cantar y ahora por todos lados veo información de talleres sobre inicio de canto. Creo que escucharé mi corazón y me lo gozaré. Gracias Rosa por decir esto. Piscis es la música, la poesía, o sea, todo eso, cuando escuchamos una canción en otro idioma no sabemos lo que significa y lloramos, eso es Piscis, ¿no? Porque es el lenguaje del símbolo, ¿no? Por eso los lenguajes simbólicos son tan piscianos, la astrología, el tarot, porque ahí entramos en esa frecuencia energética como el amor, que no tenemos que entender lo que el otro está diciendo porque lo sentimos, ¿no? Entonces, buenísimo, las clases de canto también son una idea para los que están aquí apuntando de esas actividades que nos pueden dar estructura para el sentir. Dice Carla, hay muchos ciclos en cierre, en este momento Saturno y Plutón también están cerrando ciclos. Sí, es un cambio total de estructura. Ok, entonces vamos con el beta de la semana. El primer beta es: comprométete con tus emociones, abre espacios de silencio para sentir voluntariamente y no esperar a que la vida te obligue. El segundo, baja la velocidad para que puedas prestar atención a las señales que la vida comenzará a mostrarte. Si podemos bajarle 2, vamos a empezar a recibir orientación y guía, ¿no? Entonces, no somos tan importantes, ese es el problema del ego, que el ego quiere resolverlo solo, todos queremos llevarnos el crédito, pero si podemos decirle a nuestro ego, por favor apártate, que quiero escuchar a Dios que me va a dar línea, entonces ahí podemos fluir y aprovechar la energía disponible. Y tercero, experimenta todas tus emociones sin juzgarlas. La tristeza, la rabia, el dolor son puentes válidos para volver al amor, ¿no? No necesariamente tenemos que estar todo el tiempo recitando poemas para estar en amor. Sentir lo que sentimos, ¿no? Si lo que siento es rabia, si lo que siento es envidia, si lo que siento es resentimiento, si, ay, qué horrible, ¿por qué? ¿Qué mala soy? No, si esa es mi verdad, la siento y veo de dónde viene y veo cuál es el origen y cuando me valido en esa experiencia emocional, entonces puedo volver al amor, ¿sí? Dice Gerald, hay que decirle gracias por participar, pero hoy estoy yo al mando, sí, ni siquiera yo, sino Dios está al mando, ¿no? Entregar nuestro día también es una manera de quitarnos del medio. Dios, yo este día voy a hacer lo que tú me mandes a hacer. Yo hago eso todos los días de mi vida. Bueno, 2:40, ya creo que hemos hablado suficiente. Si tienen alguna pregunta me la van dejando mientras doy los anuncios parroquiales. Bueno, como ya les dije, la antiagenda ya está, etapa culminante, con el favor de Dios, en 28 días. Ya con la luna nueva en Aries la empezaremos a utilizar con el inicio del año astrológico. Por favor, manden buena vibra. Ayuden a sostener este bebé porque, bueno, estamos ahí muy, muy ansiosas y, bueno, con muchas ganas de que todo salga en orden divino. La vamos a bautizar para quienes están en Madrid el 11 de marzo a las 12 del mediodía en la librería Los Pequeños Seres. Va a ser un bautizo bastante lúdico, bastante alineado con la antiagenda, así que bueno, si estás aquí en Madrid, estás súper invitado. Y para quienes la compraron, vamos a empezar a entregarla a partir de los primeros días de marzo y les vamos a estar avisando por el grupo de Telegram que si no están allí, yo les he mandado correos a todos los que la han comprado. Si no estás allí y quieres tener el enlace porque se te traspapeló el correo, lo que sea, escríbeme que te lo mando por allí. Porque además la antiagenda
no es solamente una libreta física con ejercicios para sembrar la luna nueva y la luna llena, o sea, para sembrar la luna nueva y cosechar la luna llena, sino que además es una comunidad, ¿no? O sea, ahí estamos haciendo un grupo en Telegram donde estamos compartiendo información, donde vamos a ir aclarando dudas, donde vamos a ir interactuando con esa herramienta en tribu, ¿sí? Además, bueno, quería contarles que la Antiagenda, además del contenido de todas las lunas, tiene horóscopos, ¿no? Tiene un horóscopo mensual que abre toda la temporada astrológica con la entrada del sol y además tiene me parece 15 meditaciones, ¿no? Porque hay algunos ejercicios que tienen meditaciones guiadas que también están incluidas en la experiencia con la Antiagenda. Así que, bueno, tiene un de todito para que esa herramienta te pueda acompañar todo el año y darte todo esa contención y ese contexto para que puedas fluir con la energía disponible. Ya va. Dios en mí, dice Andreina. Lo que sentí ayer en mi meditación es que el miedo me limita, el amor me expande. Bueno, entonces confía. Esperando por mi antiagenda, dice Pau. Bueno, aquí, ay, sí, la antiagenda ha sido un bebé muy deseado, es así. Sí, vamos a transmitir, si no podemos hacer streaming, definitivamente vamos a grabar, ojalá podamos hacer streaming para que todos puedan estar allí. ¿Qué aconsejarías sembrar en esta luna nueva? Bueno, lo que tu corazón pida, o sea, ahí cuál es el bebé que quieren hacer, cuál es la creación que quieren hacer, tú siendo Piscis, ¿no? Que de repente tiene que ver con tu propia revolución solar y con tu nueva identidad. Entonces siente ahí que necesita tu niña interna. Y bueno, el Aquelab, esta noche vamos a hacer la carta de un Tauro, para esos alumnas de astrología que quieren fortalecer su interpretación astrológica. Esta noche hacemos esa lectura colectiva que se la vamos a hacer a un Tauro ascendente Piscis que va a prestar su carta esta noche para que se la interpretemos, ¿no? Bueno, no la va a prestar, va a pagar por eso. Recuerden que esa lectura colectiva cuesta la mitad que la lectura que hago regularmente y que si quieren apuntarse para participar en estas lecturas colectivas pueden ir al link de mi bio y apuntarse tanto para que les interpretemos la carta como para interpretar en el caso de que sean estudiantes de astrología, curiosos de la astrología. Acuérdense que todos es como el curso de milagros, todos podemos estudiar astrología y nunca dejamos de estudiar astrología porque el universo está absolutamente vivo y en movimiento, así que nunca dejamos de ser estudiantes. Y voy a abrir un aquelarre el 23 de marzo. Mañana voy a publicar toda la información. Si quieres estudiar astrología conmigo, pendiente mañana con ese anuncio que voy entonces a publicar la información para quienes estén activos. Para que sepan, va a ser los jueves a las 7 de la noche. Entonces, bueno, también les tenía esa noticia por ahí. Definitivamente deberías hacer una presentación en Barcelona. Bueno, sí, chama, necesito que la compren para tener más real para hacer cosas. ¿A qué hora es el Aquelab? Me cancelaron una lectureta, ¿no? Que tenía y quizás 7 de la noche, de 7 a 8:30 es la lectura. Bueno, sí, por ahí, Fabi, te vemos pronto en consulta. Bueno, me voy. Gracias a todos por haberse conectado hoy. Fuimos muchísimos. Si encontraste valor en este beta astral, compártelo para que otras personas también se puedan conectar con el sentir y puedan crear desde su magia, desde su conexión con su propia divinidad. Y nos vemos la semana que viene en el próximo beta astral. Feliz semana y feliz siembra.